Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, a los que ya están acá en el Zoom les pido que prendan la camarita. En la medida de lo posible les voy a pegar acá el enlace del Zoom para que lo compartan en sus grupetes de WhatsApp. Por otro lado les cuento que faltan de los inscriptos, de los asignados en realidad a la materia, faltan más de 100 personas darse de alta en el aula virtual. Así que, bueno, quizás esa gente tampoco está en los grupos de WhatsApp, pero en caso de que estén, les pido que compartan esas publicaciones de Facebook donde se les da la bienvenida y se les manda el enlace al aula virtual en los grupetes de WhatsApp a los fines de que la gente pueda ir sumándose. No es imprescindible empezar desde hoy, pero obviamente aporta cierta ventaja estar desde la primera clase y seguir el proceso paso a paso. Bueno, vamos a dar un ratito para que entre más gente. Voy a pispear acá en Facebook cuánta gente está siguiendo esto en vivo, si es que me dice. No, no me dice. Escucho unos ruidos raros, cierran los micrófonos a los efectos de que podamos trabajar tranquilos en el Zoom. Si alguien quiere decir algo, por supuesto que lo abre y habla sin ningún problema. Bueno, acá tenemos a José y a Camila que ya pusieron sus camaritas, con lo cual eso suma mucho. Esperemos que siga así. Bueno, son 13 y 3 minutos, vamos a dar un par de minutos más. No sé si alguien tiene alguna preguntita, alguna cosa para ir quemando tiempo y ya a las 13:05 arranco con la presentación de la materia y contándoles cómo vamos a trabajar. Te digo, si siguen esto semana a semana es bastante fácil, la verdad. Si lo dejan todo colgado es muy difícil. Mientras más lo cuelguen, más difícil es. Pero realmente que si lo Profe, siguen... Sí, soy decime. Manuela. Sí. Te quería consultar, porque hay muchas dudas de varios. El tema del material, ¿cuál es el que más recomiendan usar? ¿Qué libro? Ross. Ok, De, dale, de- gracias. de todas formas, eso lo voy a explicar ahora. Yo cuando hago los PowerPoint les pongo un pequeño resumen de las cuestiones más importantes. Y eso lo tienen también hay algunos videos que están en mi canal de YouTube que no están subidos al aula. Eso también míranlos, tiene el mismo esquema. José, habías pedido la palabra. No es necesario que pidan la palabra, pues ahora que estamos charlando puedes hablar directamente. Sí. Hola, Hola. sí, yo también tengo una duda con el campus, porque Sí. cuando me quiero matricular me dice que no se puede matricular. Bueno, después escribimos por Facebook y lo vemos. Porque ya hay como Ya no. 160 personas matriculadas, así que evidentemente no es un problema general. Después de, quizás ya estás matriculada, puede Claro. ser. Vos accedes al material, si pones anatomía, guioncito nutrición. Puede ser. Accedo al de química y a todos, pero ese me dice como que ya no es posible matricularse No, cuando no, pongo la clave. no, debes estar equivocándote de aula. Hay otra aula que es anatomía, nutrición o cátedra de anatomía, nutrición. Acá esta es anatomía con puntito, tiene una rayita, un guioncito, no sé, después dice nutrición. Entra por el link que les mandé ahí, que ahí tenés que entrar sí o sí. Si no, después lo vemos. Temas particulares, escríbanme por Facebook que lo Dale. vemos después sin problema. Bueno, vamos a arrancar charlando un poco para que sepan de qué se trata esta materia. Esta materia comienza con la cuestión de cómo se creó la vida y tiene un origen común desde los contenidos con la materia bioquímica, porque empezamos hablando de lo que es la sopa prebiótica, cómo estaba la atmósfera terrestre hace millones de años y cómo la radiación solar más el oxígeno libre fueron generando que las materias, que los átomos y las moléculas de distintos compuestos se vayan uniendo entre sí, fueran formando moléculas más complejas. La que nos importan de esas moléculas más complejas son los 4 grupos de moléculas que llamamos orgánicas. ¿Alguien sabe cuáles son los 4 grupos de moléculas orgánicas? Lípidos, carbohidratos, proteína, ácidos nucleicos. Exactamente. Lípidos, carbohidratos o glúcidos, proteínas y bases nitrogenadas,
ácidos nucleicos, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos 4 tipos de moléculas? En su base, en su estructura. ¿El carbono? Claro, exactamente. Lo que tienen en común estas 4 tipos de moléculas es que están constituidas sobre un esqueleto de carbono. O sea que el átomo de carbono es la clave de la vida, es la clave de las moléculas orgánicas. Es un átomo muy estable que puede generar 4 enlaces covalentes y generalmente, en caso de unirse con otras moléculas que no tengan mayor electronegatividad, forman moléculas estables apolares, por ejemplo con el hidrógeno. Se forma una molécula tan estable que no tiene ninguna carga eléctrica. Un carbono con 4 hidrógenos o 2 carbonos con 6 hidrógenos y así sucesivamente. Esa estructura es la base de los lípidos. A pesar de que los carbohidratos son los azúcares, ¿no es cierto? Pero esta estructura, a ver, un ácido graso, que es la molécula lipídica más simple, está constituida por un polo que tiene moléculas de oxígeno con carbono que forma el grupo ácido justamente, y por eso es una cabecita polar, y después tiene toda una cola neutra que está formada por enlaces carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, y según cuántos carbonos e hidrógenos tenga, recibe un nombre propio. Cada ácido palmítico, ¿saben? Entonces ácido butárico de 4 y más. Bien. Acá está Franco, te voy a mutear porque está rebotando mi voz. Listo. Si quieres decir algo, te desmuteas y hablas. Bueno, entonces, ¿cómo es la cuestión? Esto, vamos a tratar de... A ver, acá le voy a decir algo clave. Paremos, empezamos a cero, prestan atención. A mí lo que me interesa de esta materia, y así se refleja cuando tomo exámenes orales, es que ustedes entiendan los procesos biológicos. Bien, les voy a hacer un súper resumen. Si las 4 moléculas orgánicas son, como dijimos, lípidos, glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos, cuando ustedes se alimentan, que tienen que comer, ¿qué tienen que incorporar? Sí o sí. Proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos. ¿Se entiende? Ahora, después ustedes van a ver en bioquímica que el cuerpo tiene la posibilidad de, a partir de algunas moléculas orgánicas, formar otras moléculas orgánicas. Esas que el cuerpo puede formar son las no esenciales. Y las que el cuerpo no puede formar son las esenciales. Ahora, si vos comes una proteína, no es que tu intestino, que tu cuerpo absorbe la proteína, sino que tu cuerpo rompe esa proteína en pedacitos más chiquititos y absorbe esos pedacitos chiquititos. Son los ladrillos que forman las proteínas, que ¿cómo se llaman? ¿Aminoácidos? Aminoácidos, muy bien. De hecho, ahí en bioquímica ustedes van a ver que todos los aminoácidos, cuáles son esenciales, cuáles son semiesenciales y cuáles son no esenciales. Bien, entonces, y presten atención acá. Vamos a centrarnos en el ejemplo este de las proteínas, que es justo el que agarré. Si yo voy a comer una proteína y tengo que absorber el aminoácido, bueno, hay todo un proceso, ¿no? Porque cuando uno no es que come una proteína, uno come, que sea un huevo, un pedazo de carne, y dentro de esa estructura están las proteínas. Entonces está el proceso de la masticación, mezclar con los jugos digestivos, primero la saliva, después eso tiene que ir hasta el estómago, para eso tiene que atravesar todo el esófago. Para atravesar el esófago tiene que haber elementos que lubriquen ese bolo alimenticio, el esófago tiene que tener elementos que lo protejan para que no se lastime cuando pasa el bolo alimenticio, tiene que tener músculo para hacer una peristalsis que empuje ese bolo alimenticio y que llegue hasta el estómago. Una vez que llega al estómago se mezcla con jugos gástricos que también colaboran con el proceso digestivo, es decir, empiezan a romper esas proteínas para después ir sacando los aminoácidos. Todo eso después pasa al intestino. En el intestino vienen otras enzimas que van a sacar ya directamente aminoácidos libres. Después hay células específicas en el intestino que tienen la capacidad de absorber esos aminoácidos. Esos aminoácidos pasan a una estructura por debajo de estas células del epitelio del intestino que los van a llevar hacia la sangre. De ahí ustedes van a tener que estudiar cómo eso va directamente al hígado por un sistema que se llama sistema porta-hepático. Bien, bueno, entonces acá corto. Todo ese proceso, que es un proceso bastante sencillo, bastante básico, involucra un montón de células. Esas células forman estructuras entre células y el tejido extracelular, que esas mismas células forman estructuras. Esas estructuras forman órganos.
y esos órganos tienen funciones y además los órganos se coordinan entre sí para formar lo que llamamos aparatos y sistemas. Y eso es lo que estudiamos en histología. Entonces, ¿qué estudiamos? Las células, las estructuras que forman las células, que ya vamos a ver que se dividen en 4 grupos de tejidos, después los que estuvieron viendo los videos ya pueden saber. Cómo esas células, estructuras y tejidos forman órganos, cómo trabajan, cómo están constituidos y cómo se relaciona la estructura con la función en cada órgano, y cómo esos órganos forman aparatos y sistemas y la función de esos aparatos y sistemas. Entonces, bueno, esa proteína que uno se comió tiene que ser digerida, es decir, hay que extraerle todos los aminoácidos. Esos aminoácidos tienen que ser absorbidos, tienen que pasar a la sangre, de la sangre se tienen que distribuir en todo el cuerpo y las distintas células del cuerpo van a absorber aminoácidos en función de sus necesidades para formar nuevas proteínas y así es como se forman las proteínas de tu propio cuerpo. Bien, todo ese proceso lo tenemos que entender. Esto es territorio de la histología, la bioquímica y la fisiología. Nosotros nos vamos a centrar, obviamente, en lo que es el territorio de la histología, que les vuelvo a repetir, es entender cómo están formadas las células, relacionar estructura, o en realidad se llama ultraestructura. Cuando miramos adentro de las células hablamos de ultraestructura, cómo están ultraestructuralmente conformadas muchas células. Hay unos 300 tipos celulares en el cuerpo y hay unos 100 aproximadamente tipos celulares que tenemos que saber cómo funcionan. Cómo esas células se relacionan con otras células, cómo forman tejidos, cómo forman estructuras, cómo están formadas esas estructuras y para qué. Eso es lo que vamos a estudiar. Después, un detalle muy importante en esto es que hay que ver con qué nivel de profundidad estudiamos todo esto, porque esto tiene un nivel de profundidad, como ustedes imaginarán, casi infinito. Más avanza la ciencia, más avanza el conocimiento, más crece. No es infinito, pero a los fines prácticos, para estudiarlo un año, sí es inabarcable por más estudioso e inteligente que sea uno. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes hasta qué nivel tienen que profundizar en cada tema? Bueno, ahí tienen el apoyo de los docentes, es decir, ustedes tienen que comprender lo que nosotros intentamos explicar. Y si no lo comprenden, preguntar. No irse mucho más allá de lo que explicamos, porque son territorios donde ya no nos metemos. ¿Se entiende? Y ver los exámenes que tomamos anteriormente. Ustedes en el aula virtual tienen unas 700 preguntas de exámenes anteriores, tipo choice, y podemos, bueno, acá en los Zoom y por distintos mecanismos de comunicación, podemos ir intercambiando preguntas y respuestas para que ustedes puedan tener un panorama de hasta dónde profundizar en cada tema. Por ejemplo, la célula que absorbe los aminoácidos, la glucosa, los ácidos nucleicos y los lípidos en el intestino tiene un nombre propio. ¿Alguien sabe cómo se llama? Enterocito. Enterocito. Entero quiere decir intestino, cito quiere decir célula. Siempre que algo termina en cito es que es una célula. Bueno, ese enterocito tiene una forma muy particular, que en su membrana apical, que es la que da sobre la luz, tiene lo que se llama una chapa estriada, que es una membrana que se pliega mucho para aumentar la superficie de absorción. Eso nosotros lo estudiamos. La chapa estriada, las microvellosidades que se llaman esta estructura, nosotros las estudiamos. Sobre esa estructura hay un montón de proteínas, específicamente de glucoproteínas, que tienen una función muy importante porque tienen enzimas que desencadenan la cascada digestiva. Una se llama enteroquinasa, por ejemplo, que activa la tripsina, que es la enzima que viene del páncreas, que es la gran proteasa, es decir, que es esa que se ocupa de romper las grandes proteínas para convertirlas en proteínas chiquititas y después vienen otras que sacan los aminoácidos. Bueno, entonces esto en esas proteínas que están afuera de las microvellosidades, se llama glucocálix. Bien, entonces hasta ahí estudiamos nosotros, saber lo que es el glucocálix, saber que tiene una carga negativa para alejar ciertas moléculas y atraer otras, y saber que en ese glucocálix hay algunas enzimas digestivas como la enteropeptidasa o enteroquinasa, ahí el nombre está discutido, se lo vamos a ver después, y por ejemplo las disacaridasas, ¿sí? Están ahí, por ejemplo la lactasa. Por eso cuando hay una irritación intestinal que se afecta este glucocálix, uno de los primeros síntomas que aparece, que ustedes, las que se dedican a la clínica, lo tienen que tener así de claro,
es la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque al haber una erosión de ese glucocálix se afecta la lactasa, entonces no se puede digerir la lactosa, que es un disacárido, entonces esa lactosa sigue su tránsito por el intestino sin ser digerida y es insumo para el crecimiento bacteriano. Eso genera que crezcan más bacterias de las que debe haber, que esas bacterias se coman la lactosa, que produzcan gases, que tenés inflamación intestinal y eso genera un montón de trastornos que, bueno, después lo pueden estudiar como un posgrado. Bien, entonces, hasta ahí estudiamos nosotros. Ustedes en el libro pueden empezar a ver exactamente cuáles son las proteínas que forman ese glucocálix, cómo el nombre propio de esas proteínas, todo eso no nos metemos, ¿se entiende? Les doy otro ejemplo. En lo que es el tejido extracelular, es decir, formado por células pero que está fuera de las células, principalmente el tejido conectivo, hay una molécula muy importante en el tejido conectivo que es la molécula de colágeno, que es una proteína que forma fibras y filamentos, son muy resistentes a la tensión, y ese colágeno tiene un montón de tipos, cada vez aparecen más. Creo que en el rosa hay unos 20 tipos de colágeno, o más, no sé, ni le presto atención. Entonces nosotros solamente nos vamos a centrar en 4 tipos de colágenos, que es el colágeno 1, 2, 3 y 4. Con eso no se pueden equivocar. Y no nos vamos a meter con la composición molecular, porque imagínense que si hay 20 tipos de colágeno y es una proteína, esos 20 tipos tienen aminoácidos en lugares distintos, y el libro te explica cómo se forma, cuáles son los aminoácidos en cada lugar. Con eso no nos metemos. ¿Con qué nos metemos? Simplemente con saber que hay 4 tipos, dónde están y cuál es su función a grandes rasgos. Entonces el tipo 1, su función es la resistencia a la tensión longitudinal. El tipo 2, que está en el cartílago, sirve para formar redes, principalmente con glucosaminoglicanos. El de tipo 4 está en lo que se llama las membranas basales, que es una estructura que forman las mismas células sobre la cual se apoyan los epitelios. Bueno, ya lo vamos a ver, no los quiero marear con demasiada información, pero les quiero decir, nosotros les vamos a explicar en la clase, por ejemplo, cuando veamos colágeno, los 4 tipos de colágenos, dónde están y para qué sirven. Entonces, no necesito que estudien más que eso, sí que sepan hasta ahí. Bien, una de las principales dificultades que van a tener es justamente saber hasta dónde profundizar. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Una consulta, Sí. entonces para profundizar, decimos, bueno, lo que vimos en el Zoom, y bueno, o sea, nos quedamos con eso, porque si no en el libro después te terminás haciendo la cabeza si tenés que poner más o menos, sería. Claro, por eso, ¿qué pasa? Esto es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si no después vas al libro, ves que es inmensa la cantidad de información, que te lleva un montón de tiempo estudiar un capítulo y eso te genera una frustración y terminás abandonando el libro, y el libro es una buena herramienta si la sabes usar. Entonces el concepto es que vos tenés que usar el libro y el libro no te tiene que comer a vos. Para eso tenés que saber qué información vas a buscar y poder recortar. Ahora, si te sobra tiempo y querés profundizar, mal no va a estar. Pero como que no te está ayudando a aprobar la materia y a comprender los procesos sobre los cuales trabajamos en la materia. Va, capaz que a comprender los procesos sí, pero yo les aconsejo que sepan recortar, digamos, que sepan ir a buscar la información en función de lo que trabajamos en los Zoom y en los videos. Por supuesto que puede haber errores, en los videos hay un par de errores, que después cuando vemos en el Zoom yo se los voy aclarando, y en el Zoom, imagínense que estoy hablando así, sin ningún libreto, sin nada, me puedo equivocar en algo, entonces si ustedes están leyendo y notan que yo digo algo que es contradictorio con lo que dicen, rápidamente me tienen que decir porque lo puedo decir mal, ¿se entiende? Eso me pasa a mí como le pasa a todos los docentes. Yo trato de que tenerlos a ustedes como apoyo, que nos ayudemos mutuamente, es decir, a mí me sirve que ustedes me digan, no, me parece que eso no es así, ¿se entiende? Porque uno se puede equivocar sin querer. Generalmente cuando uno está dando una clase, por ejemplo, está explicando un tema y ya está pensando cómo va a seguir. Entonces, cuando está pensando cómo va a seguir con el siguiente tema, generalmente comete errores involuntarios. Bueno, bien. ¿Cómo estamos? ¿Más dudas, más preguntas? Una consulta, el tema de los parciales, exámenes, no entiendo cómo es todavía. Bueno, el tema, desde el punto de vista oficial, la facultad no nos deja tomar exámenes virtuales y nos obliga a que el examen sea presencial.
Entonces hay una fecha que está puesta ahí en el aula, en donde está el calendario. Generalmente el horario es en el aula grande de Anato, en la Pedro Bou, o algo así. Y tenemos el horario de 14 a 18. Entonces nos dividimos en dos grupos. Los de Anato van de 14 a 16 y nosotros de 16 a 18. Llegas ahí, bueno, van entrando, hay una lista, van entrando, se acomodan ahí, se hacen dos temas, se les reparte el examen y en un momento se les dice que arranquen, tienen una hora aproximadamente para hacer el examen y es múltiple choice, igualito a los choice que tienen acá en el aula. Entonces vas poniendo tic, 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 llenas la grilla, entregás y listo. Ese es el parcial. Después el final es igual, pero tiene preguntas de Anato y de Histo, tiene más preguntas y después, si aprobás el choice, pasás a un oral que es el verdadero examen. Por lo menos hasta ahora es así, no sé, estaba en la facultad trabajando en ver si directamente separaban esta idea de que haya un final para Histo y otro para Anato, pero eso que yo sepa hasta ahora nunca ocurrió. Nosotros generalmente dejamos un par de semanas. ¿Qué pasa con los paros, los feriados de los lunes? Y eso es como que nos vamos comiendo el tiempo, pero si ustedes miran el calendario y lo comparan con la cantidad de semanas que tenemos en el aula virtual, es como que nos sobran 2 semanas y media para poder hacer un simulacro de examen, para hacer clases de repaso, etcétera, etcétera. Eso lo podemos hacer obviamente en forma virtual. No les voy a citar a toda la facultad para darles un examen, un simulacro de examen, pero ponemos en la plataforma virtual un examen que se les va a agotar el tiempo, igualito al examen presencial. Ustedes lo hacen, después lo corregimos. Obviamente eso no es vinculante. Vos podés contestar lo que quieras y ahí vos misma sabés cómo estás para ir a dar el examen. ¿No? Así que si ustedes se dan cuenta que no pudieron cumplir con los objetivos de la materia, yo les recomiendo no presentarse al examen, porque no está bueno ser desaprobado y no te aporta ningún beneficio, digamos. Para practicar tenemos el aula virtual y podemos poner todos los exámenes que quieran. Bien, de hecho ya pueden empezar a hacer choice para ver de qué se trata la materia. No hay mejor forma de saber de qué se trata esto, de ver qué te estamos preguntando para ver si aprobaste o no. Antiguamente, cuando empezamos con esta materia, se dividía en dos parciales. Una era los 4 tejidos básicos: tejido epitelial, tejido muscular, tejido nervioso y tejido conectivo. Y hablábamos un poco de comunicación intercelular, y eso era el primer parcial. Y después ya empezábamos con aparatos y sistemas: sangre, linfático, respiratorio, digestivo, genital masculino y femenino, renal, y eso era el segundo parcial, y después había un final. Después se tomó la decisión de separar Anato de Histo, que cursan en un cuatrimestre Anato y un cuatrimestre Histo. Entonces desapareció ese primer parcial donde se dividía cada materia, Anato y Histo, en dos parciales. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bueno. A ver, Sí, hola gracias. profe, con los objetivos de la materia que están en el instructivo, ¿está bien que nos guiemos? Sí, está bien. Está bien, pero siempre correlacionando con lo que trabajamos en las clases, porque justamente son títulos, básicamente lo que vas a encontrar en el instructivo. Entonces el título te dice algo, pero no te dice todo sobre hasta dónde profundizar en cada tema, ¿se entiende? Básicamente vamos a tomar lo que explicamos y nunca tomamos nada que no hayamos explicado. Sobre todo quiero remarcar esto que les decía al principio de apuntar a lo funcional. Bien, a mí no me sirve de nada que ustedes digan, bueno, el enterocito es una célula que tiene una chapa estriada y que después no entienden que esa chapa estriada sirve para aumentar la superficie de absorción, es decir, la superficie de contacto con la luz, que es por donde se van a absorber las cosas, y que tiene un mecanismo para absorber específicamente aminoácidos, absorber glucosa, absorber ácidos grasos, ¿se entiende? Después, ¿qué hace ese enterocito con lo que absorbe? También lo tienen que saber. En el caso de los ácidos grasos, forma una proteína que se llama, una lipoproteína, se llama kilomicrones. Esas lipoproteínas, o sea, todo lo que absorbe el enterocito pasa hacia adentro de sus cuerpitos a través de una estructura que es
el epitelio, que es lo que está en contacto con la luz, que tiene una estructura que se llama membrana basal, y por debajo hay tejido conectivo. Entonces el enterocito hace que todas las estructuras pasen hacia el tejido conectivo subyacente, y en ese tejido subyacente hay vasos, que son vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Todo lo que es hidrosoluble, aminoácidos, glucosa y ácidos grasos de cadena corta, se absorben por el sistema sanguíneo, por donde va lo hidrosoluble. Todo eso va hacia el hígado. Y después los kilomicrones con ácidos grasos de cadena larga se van a absorber por vía linfática, por un vasito que se llama vaso quilífero, y va a ir directamente a la circulación general. Todo eso lo vamos a ver, ustedes no se preocupen, porque lo vamos a ir viendo todo con detalle, pero son temas que ustedes tienen que saber y tienen que entender qué implicancia tiene esto. Por ejemplo, a ver. A ver, les explico algo para que vayan comprendiendo esta cuestión de la complejidad. Ustedes, dentro de todo lo que es la cosa de histología, vamos a ver todos los aparatos, todos los órganos, perdón, del aparato digestivo. Entonces vamos a ver el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas. Bien, también vamos a ver todo el sistema linfático, donde vamos a ver un órgano, por ejemplo, como es el vaso, que es un filtro de la sangre que tiene una función inmunológica y una función de renovación del tejido sanguíneo. ¿Cuál es el tema? Que toda la sangre que llega al vaso, al intestino, al estómago, a todos los órganos abdominales, confluye en una gran vena que se llama vena porta, que va hacia el hígado. También va hacia el hígado toda la sangre que irriga el páncreas. Entonces, yo les hago una pregunta a ver cómo estamos para pensar el funcionamiento metabólico del cuerpo. Si todo lo que me irriga el intestino, toda la sangre que pasa por el intestino va hacia el hígado, y toda la sangre que pasa por el páncreas va hacia el hígado, ¿eso puede tener alguna implicancia con la regulación metabólica? ¿Qué les parece? Piensen. ¿Alguien sabe para qué sirve el páncreas, lo que llamamos el páncreas endocrino? Bueno, miren, les cuento. El páncreas es una glándula anexa al tubo digestivo que desemboca en el duodeno, que tiene dos componentes. Un componente que llamamos exócrino, que tira hacia la luz del intestino enzimas digestivas, y un componente que llamamos endocrino, que libera hacia la sangre hormonas. La más famosa de esas hormonas, cuando se las nombra así, es la insulina. ¿Sí? ¿La insulina para qué sirve? Para regular el nivel de glucosa en sangre. De hecho, libera varias hormonas, pero dos principalmente, que es la insulina, que hace disminuir la glucemia, y el glucagón, que hace aumentar la glucemia. Entonces, si yo como algo y eso es digerido y absorbido en el intestino, me va a empezar a subir la glucosa. Si lo que como tiene glucosa, por supuesto, ¿se entiende? Yo como cualquier cosita, casi todo lo que uno come tiene azúcares y glucosa, y esa glucosa entra a través del enterocito, entra en la sangre y empieza a subir la glucemia. Toda esa glucosa va hacia el hígado. Cuando empieza a subir la glucemia, desde el páncreas se va a liberar insulina. La gran mayoría de esa insulina va también hacia el hígado. La insulina trabaja sobre 3 tipos de tejidos en el cuerpo. ¿Alguien sabe? Hay solo 3 tejidos en el cuerpo que tienen receptores de insulina. ¿Alguien sabe cuáles son? No, bueno. No Puede importa. ser el músculo y el eritrocito, y no me acuerdo del último. No, el eritrocito no. El eritrocito es la célula de la sangre, no es insulino sensible. Los 3 tejidos insulino sensible, esto anótenlo porque es pregunta de examen en muchas materias, no solo en esta, son el músculo estriado, porque hay 3 tipos de músculo: músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. Es el músculo estriado, el tejido adiposo, muy importante, y el hígado. Esos son los 3 tejidos insulino sensibles. Entonces, si yo absorbo glucosa, me sube la glucemia, el páncreas libera insulina, porque sube la glucemia, la insulina también va hacia el hígado va a captar la gran mayoría de la glucosa. Y eso es muy importante, ¿por qué?
Porque el hígado es el único órgano que tiene la capacidad de liberar glucosa a la sangre. O sea, casi todas las células del cuerpo tienen la capacidad de absorber la glucosa y utilizarla. Algunas células son sensibles a la insulina, con lo cual captan más glucosa, la acumulan y la utilizan. El hígado, el músculo y el tejido adiposo. Pero solo el hígado puede hacer el proceso inverso, que es agarrar glucosa, sacarle el fosfato, eso después lo van a ver en bioquímica, y liberarla al torrente sanguíneo. O sea que puede subir la glucosa. Eso lo estimula la otra enzima, perdón, la otra hormona, me confundo hormona con enzima, esto desde que era estudiante. La otra hormona del páncreas, que es el glucagón. Entonces, cuando me baja mucho la glucemia, el páncreas libera glucagón, ese glucagón va directo al hígado por el sistema porta y el hígado agarra lo que se llama glucógeno, que es una molécula que tiene un montón de glucosas pegadas, y empieza a sacar y libera glucosa al torrente sanguíneo, con lo cual el hígado es el órgano responsable de mantener el nivel de glucosa en su orden normal. ¿Cuál es el nivel normal de glucosa que ustedes deben tener para funcionar perfectamente? Aproximadamente, ¿cuánto es? No saben, no importa. Eso no se lo vamos a tomar igual. Se Ay, no escuché nada porque justo tuve un problemita con internet y se me cortó. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿No es de 70 a 100? Sí, 90. Está bien. Ok. Aproximadamente 90, muy bien. Bueno. Bien. ¿Para qué les digo todo esto? Yo a lo que quiero apuntar es a que cuando estudiemos epitelios, tejido conectivo, tejido muscular y todo eso que medio parece un embole, entiendan que es una base para después comprender cómo esos tejidos se articulan en órganos, y eso va a estar apuntado a que ustedes puedan comprender cómo funcionan los órganos y cómo se articulan los órganos con los aparatos y sistemas, y eso hace el funcionamiento de sus cuerpos. Es decir, cada dato, cada información que vamos viendo sobre una célula, sobre un tejido, sobre una estructura, no tiene que ser una información que traten de retener memorísticamente sueltas en su cerebrito, sino que vamos a tratar siempre de integrarla a cómo impacta esa estructura sobre la función. Esto ya sea a un nivel subcelular, es decir, dentro de las células ustedes van a ver que hay lo que se llaman organelas, ¿sí? Que son lo que se llama la ultraestructura de la célula, es decir, adentro de la célula hay cositas que tienen sus funciones, y eso se relaciona con la función de la célula, y eso se relaciona con la función del órgano que tiene esa célula. La función de esa célula se relaciona, como decía, con el órgano se relaciona con la función del aparato o sistema del cual estemos hablando, y así es como funciona el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio. Bien, siempre tratamos de integrar con la función. Esto es muy importante por dos motivos. Primero, porque les va a resultar más fácil recordar y comprender por qué existe cada una de esas estructuras que vamos a ver. Si ustedes la tratan de memorizar sin entender para qué sirven, les va a costar muchísimo más. Y segundo, porque el fin último de esto es que ustedes puedan comprender el funcionamiento del organismo. Primero, comprender el funcionamiento del organismo normal, y en función de comprender el funcionamiento del organismo normal, comprender en otras materias, por supuesto, lo que es la patología, que es la desviación de esas normalidades y cómo trabajar para corregir esas desviaciones. Y ahí están trabajando en la relación salud-enfermedad. Es decir, ustedes comprenden bien cómo es el funcionamiento normal del cuerpo. Cuando haya anormalidades que se han desviado de esa normalidad, hay veces que se puede trabajar para volver a la normalidad, y hay veces que quizás no se puede, pero se puede disminuir el nivel de deterioro. ¿Se entiende? Entonces, y eso es justamente el trabajo clínico profesional. Y para eso, bueno, esto se relaciona con muchas cosas como, por ejemplo, no sé, las costumbres de la gente. Bueno, ya esto sí, ya lo saben seguro, qué sé yo. La alimentación saludable, el ejercicio, bueno, no consumir sustancias nocivas. Que eso ya es mucho más difícil porque es una cuestión de cambios de hábitos, ya pasa a otra dimensión, en la cual desde histología mucho no nos metemos, o casi nada nos metemos. Pero
no es que son cosas totalmente separadas una de las otras. Nosotros acá vamos a ver células, tejidos, órganos, estructuras, y eso es donde va a impactar lo que es el estilo de vida, las costumbres, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Quedan 5 minutos, vamos a cortar. Esta charla que tuvimos sería una introducción a la introducción, básicamente. Espero que les haya sido útil, pero me parecía fundamental porque me pasa que cuando voy a tomar examen, yo empiezo a preguntarles cosas como, no sé, en vez de preguntarle por el eritrocito, que es la célula de la sangre que se ocupa de llevar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos periféricos, no sé, pregunto eso vinculado a alguna cuestión funcional, o sea, que qué te pasa si en tu cuerpo deja de entrar oxígeno o cosas así, entonces me miran como diciendo de qué me está hablando, y bueno, es lo mismo que les planteaba antes de la relación entre la glucosa, el páncreas y el hígado. Es decir, si ustedes no tienen la capacidad de integrar la funcionalidad de lo que es las células del intestino que absorben los nutrientes con el páncreas, que ante la absorción de esos nutrientes reacciona para que la glucosa no quede en la sangre, sino que entre a las células, y el hígado, que tiene capacidad de acumular glucosa y eventualmente liberarla, es como que nos quedamos sin la comprensión funcional. Y sin la comprensión funcional es como que no sabemos nada. Bueno, el libro que vamos a usar es el ROS, y también podemos usar el libro de la doctora Brusco, pero básicamente, sobre todo en la segunda parte de los videos que van a encontrar en el aula, están basados en el ROS, que era el libro que se usaba cuando yo llegué acá a la cátedra. Bueno, después en otro orden de cosas, este video queda grabado en Facebook, después Facebook lo borra de acá un mes más o menos, no sé, antes no los borraba, pero ahora los borra, así que pero ustedes lo pueden descargar, lo pueden ver cuantas veces quieran. Y lunes y miércoles, los lunes hay 2 clases, una a las 13 y otra a las 19, y los miércoles a las 13. Después yo les voy diciendo, a veces empezamos a las 13, a las 13:30, a las 14, bueno, pero más o menos a las 13 empezamos, y dura más o menos unas 2 horas, 2 horas y media. Bueno, ¿más preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta? A ver cuántos minutos quedan. Quedan 2 minutos. Si tiene una pregunta, tiene que ser cortita porque ya termino. Después hacemos una pausa. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Con respecto a la cromatina densa, Sí. ¿se va a desempaquetar, o sea, se va a transformar en cromatina laxa según la demanda que haya para sintetizar proteínas? Bueno, hay zonas de Mira, esto es un tema, ahora lo vamos a ver en el próximo Zoom, todo eso. Porque vos en todas las células de tu organismo tenés todo el ADN, pero solo algunas partes del ADN van a transcribir en algunas células, y eso va a determinar qué célula es. ¿Se entiende? Entonces hay células donde hay zonas de cromatina densa que siempre van a estar densas, y otras que van a mutar. O sea, cuando se activa alguna cosa se van a poner laxa y después se van a poner densa cuando no se usa, así como vos decías. Pero exactamente cómo se estructura la cromatina y cómo es la transcripción y todo eso es un tema de bioquímica. Nosotros con esos detalles no nos metemos. Simplemente saber qué es cromatina laxa, qué es cromatina densa y listo. ¿Bien? Ok, gracias. Déjame ver el tiempo, ya estamos en el último minuto, así que no voy a contestar esta última pregunta. Después, ahora en 15 minutos volvemos a entrar, y que me vuelvan a hacer la pregunta que me han puesto acá en el chat, porque no tengo tiempo de responderla, ¿ok? Y no me quiero quedar hablando solo. Así que cierro el Zoom y nos vemos en 15 minutitos, ¿dale? Con el mismo link vuelven a entrar sin problema. Pausa.